Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga en este día. Para mí es un privilegio saludarles una vez más. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de llegar a través de estos medios a sus hogares con la palabra del Señor. El día de hoy tenemos un tema controversial, pero que considero es muy importante para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual, hermanos. Un tema donde nosotros vamos a aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano. Las cosas que son de Dios y las cosas que no deben ser permitidas en nuestras vidas. Las cosas que en nuestras vidas tienen que ser rechazadas, removidas, totalmente transformadas por el poder de la palabra del Señor. La Escritura nos enseña a nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, es decir, que no nos hagamos al molde de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es tu mente, mi mente, la que debe de cambiar la forma de pensar. Recordando, por ejemplo, que cuando nuestro Señor Jesucristo hizo aparición al inicio de su ministerio, Él dijo, arrepentíos. Y esa palabra arrepentíos en griego es una palabra que es metanoia. Esa palabra implica un cambio de mente, un cambio de parecer, donde nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios. La realidad es que todo ser humano está en enemistad con Dios, estamos en rebeldía con Dios por naturaleza. Es entonces que el Evangelio reconcilia las cosas por medio de Cristo para con el Padre. Nosotros tenemos, por lo tanto, que buscar que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos sean impactados, transformados realmente por el poder de la palabra del Señor. Y este es el propósito de la enseñanza del día de hoy. Diferenciar lo santo de lo profano. Así que, hermanos, quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 44. Esto lo encontramos, por supuesto, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 44, donde vamos nosotros a basar esta enseñanza. Y en lo que encuentran en sus Biblias este capítulo 44 de Ezequiel, vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti en esta tarde, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío, que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú has enviado a tu Hijo a morir en rescate nuestro, para darnos la oportunidad de la salvación y la esperanza de la vida eterna. Señor, pero también entendemos que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, tenemos un propósito en Cristo, y este propósito es crecer a la estatura de un varón perfecto, a la medida y plenitud de Cristo. Para esto necesitamos ser renovados, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es pan de vida, es aliento que infunde a nuestro espíritu lo necesario para seguir adelante en el crecimiento y en el conocimiento de ti. Oramos, Señor, porque esta palabra traiga bendición, traiga vida y traiga paz a los corazones y también traiga entendimiento de tu voluntad a cada uno de nosotros. Pedimos todo esto, Padre, confiando en que tu voluntad es mejor que la nuestra y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para aquellos que te aman. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que nuestro buen Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, este capítulo 44 es crucial. Es un capítulo donde nosotros nos vamos a encontrar los tratos de Dios con su pueblo, pero directamente con la tribu de Leví. ¿Quiénes eran los levitas? La tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Esta tribu estaba encargada de todo lo que era la ministración en el templo, la adoración, los sacrificios y todo lo que tenía que ver con los sacrificios expiatorios del pecado y el servicio de adoración a Jehová Dios. Sin embargo, en este capítulo hay algo muy revelador, donde Dios separa de alguna manera a algunos de esta tribu. ¿Y por qué los separa? Porque algunos de ellos no honraron su palabra, no retuvieron el pacto y otros sí. Y aunque Dios en su misericordia a ambos grupos les permite servirle, a unos ya no les permitió estar en su presencia. Eso es algo muy fuerte. Y por lo tanto, en este capítulo vamos a aprender a diferenciar lo santo de lo profano. Mis amados hermanos que están viendo esta transmisión, deben de saber una cosa: las cosas de Dios son santísimas y nosotros somos responsables de cuidar la enseñanza y de cuidar lo que Dios nos ha dado, de tal manera que nuestras propias vidas estén de por medio. A partir del versículo 5, dice así:
el profeta Ezequiel, inspirado por el Señor. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. En este momento Dios está dirigiendo a su profeta, que por cierto nunca le llama por su nombre, siempre le llama hijo de hombre, pero en este caso Ezequiel está siendo instruido por el Señor a que preste especial atención en todo lo que tiene que ver con el templo, el lugar de adoración. Y esto es lo primero que yo quiero recordarte hoy, hermano y hermana. Tu cuerpo en Cristo Jesús bajo el nuevo pacto es el templo. Dios ha hecho tu cuerpo y mi cuerpo, cuando somos salvados por Cristo, templo y morada del Espíritu Santo. Es ahora importante entender y reconocer que tú y yo debemos aprender a cuidar nuestros propios cuerpos. Y no solo en un aspecto natural de alimento y ejercicio, lo cual es sano y recomendable, sino que estamos hablando de la piedad. Estamos hablando de la integridad, la santidad, todo lo que Dios demanda en obediencia a su palabra. Y aquí le dice, pon especial atención en cuanto a las leyes y en cuanto a las entradas y a las salidas. En otras palabras, lo que se permite entrar y lo que no debe de salir, o lo que debes dejar salir también. Muchas veces nosotros nos encontramos pensando, ¿qué estamos viviendo hoy como iglesia? ¿Qué situaciones tan tremendas están aconteciendo a nuestro alrededor? Por un lado, nos encontramos un mundo lleno de incertidumbre, llenos de dudas, un mundo donde los acontecimientos de los últimos meses ha traído un colapso de la fe, la confianza, hay temor, hay muerte, hay enfermedad, hay tantas cosas que estamos padeciendo como humanidad que de pronto pensamos, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios sigue donde siempre ha estado Él, en su trono. Dios continúa en ese lugar. Nada ni nadie puede mover a Dios de su trono, ni de su autoridad. Ahí está el Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde estás tú? La misma pregunta que le hizo Dios a Adán cuando ellos pecaron, es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida el día de hoy delante de los ojos de Dios? ¿Realmente estás guardándote, apartándote para la obra del Señor? ¿Realmente estás consciente en que algún día rendirás cuentas al Rey del universo? ¿Que un día estarás delante de Él y que tendrás que presentarle todo lo que Él pida? ¿Estás preparado para ese tiempo, hermano, hermana? Pues es importante entender que algún día, ese día llegará. Y que entonces tú y yo debemos discernir desde ahora, desde el día de hoy, por si no lo hemos hecho, la diferencia entre lo santo y lo profano. Lo primero, ¿qué es lo santo? Santo implica una palabra de apartado, consagrado, separado para un propósito divino. Tú y yo hemos sido santificados en Cristo y nuestras vidas deben manifestar esa santificación y esa santidad, es decir, imitando a Cristo, caminando como Él anduvo, buscando ser como Él. No somos perfectos, ciertamente, pero como dice el apóstol Pablo, vamos camino a esa perfección. Por lo tanto, nosotros debemos de mirarnos a la luz de las Escrituras y el día de hoy, considerando nuestros propios cuerpos como el templo del Espíritu Santo, en qué estamos permitiendo entrar y qué estamos permitiendo salir o que no salga. Porque a veces nos afanamos y aferramos a tantas cosas porque nos agradan, porque las disfrutamos, incluso algunos aspectos pecaminosos, que no estamos permitiendo los tratos de Dios en nuestras vidas y estamos acarreando entonces las consecuencias del mismo. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos limpios, preparados para toda buena obra, y es a través de su palabra que esto se logra. Solo la palabra del Señor, como agua, puede limpiar, puede renovar el entendimiento de tu mente y de mi mente. Entonces dice así a partir del verso 6, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Llega un momento que la paciencia de Dios dice, basta. Y probablemente en este tiempo, lo que conocemos como la era de la gracia,
Vivimos de tal manera como si Cristo no fuera a volver. Vivimos de tal manera como si nosotros no fuéramos a morir. Pero la realidad es esto, que algún día la paciencia de Dios se acabará. Y tú y yo compareceremos delante de Él. Así que les dice, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. ¡Qué fuerte palabra! Y saben, hermanos, nosotros podríamos pensar, ¿y cómo eso puede aplicarse hoy a nosotros? ¿De qué manera puede llegar eso a nuestras vidas? Saben, yo alguna vez escuché un testimonio de una iglesia que permitía que incluso personas que aún no daban una verdadera evidencia de su salvación, que no había frutos dignos de arrepentimiento, estuvieran sirviendo dentro de la iglesia. Y no solamente sirviendo, sino que estaban sirviendo en la alabanza, en la adoración. Algo que es santo, algo que es especialmente puro para las cosas de Dios. Y estas personas se encontraban ahí, sirviendo. Y alguien les preguntó al pastor de la iglesia, ¿y por qué permiten esto? Y respondieron lo siguiente, porque están en un periodo de gracia. ¿Saben, hermanos? Ciertamente nosotros debemos tener gracia unos con otros, pero no podemos comprometer lo santo de Dios al ser permisivos con nuestro pecado y con el pecado de otros. Ciertamente nosotros debemos hablar la verdad con amor. Dejemos que sea la cruz de Cristo la que ofenda. Pero la realidad es que también nosotros debemos velar por las cosas de Dios en cuanto a protegerlas, cuidarlas, amarlas, apreciarlas, mostrar verdaderamente que nosotros hemos sido renovados por el Señor y que ahora amamos lo que es de Él. Antes amábamos las cosas del mundo y el mundo ama lo suyo, pero ahora el mundo nos aborrece porque somos de Dios. Es lo que enseña la Escritura. Ahora bien, hermanos, tenemos que cuidar mucho esto en nuestras vidas. También tenemos que cuidar nuestras amistades, las personas con las que nos estamos relacionando. Y yo no quiero que pienses, el pastor solamente quiere que tengamos amigos cristianos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque por supuesto vamos a tener relaciones con personas que nos rodean, que no conocen del Señor, amistades, nuestras propias familiares, algunos que no conozcan del Señor. Ese no es el punto. Pero el punto es que tú vas a involucrarte a profundidad con las personas que tengan un mismo sentir y un mismo parecer. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Que los creyentes en Cristo andan en un mismo sentir y en un mismo parecer. En otras palabras, no solamente son las mismas emociones y las mismas convicciones, sino la misma creencia y los mismos fundamentos. Nosotros tenemos que caminar así. Y por lo tanto, buscar relacionarnos en cuanto a una mayor cercanía e influencia, aquellas personas que van a ser una buena influencia para nosotros, aquellas personas que van a traer edificación a nuestra vida cristiana. Ahora bien, este grupo de personas rebeldes que el Señor llama dentro de la casa de Israel, algunos de ellos, como lo dije en la introducción, eran levitas, de los encargados a ministrar en el templo. Y a partir del verso 8 nos dice, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Personas que no temen del Señor, personas que no conocían al Señor, estaban puestas a servir en lugares que solamente correspondían a los que Dios llamaba a su servicio. Esto es una gran lección para nosotros. Por un lado, si apenas comenzamos a caminar con el Señor, es muy probable que nuestro conocimiento de su palabra, de su voluntad y del carácter y atributos de Dios no sea lo suficientemente vasto como para comprender y entender el compromiso que tiene el servicio que estamos prestando en la casa del Señor. Pero también por el otro lado es la responsabilidad de liderazgo de toda iglesia
el estar observando que aquellos que se están involucrando en el servicio o aquellos que estamos enfilando para que sirvan al Señor, realmente sus vidas estén dando un buen testimonio de haber sido salvados por Cristo. Esto es algo importante, hermanos, porque las cosas de Dios son santas y aquí Dios lo está diciendo. Han puesto a gente que no sabe tratar con esto, que no me conoce, que no sabe quién soy yo, y los han puesto a servir, los han puesto a involucrarse en mi obra, cuando yo no los puse, cuando yo no los llamé. ¿Y a quién está responsabilizando? A las autoridades del templo. Y ahora, hermano, esto incluso lo puedes hacer personal. Puedes pensar en tu propia vida. ¿Qué estás permitiendo en ti? ¿Qué tan permisivo estás siendo tú conciliando las cosas del mundo pecaminosas, como diciendo, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto me afecta esto a mí? No me corrompe, yo de todas maneras amo a Dios, pero no nos damos cuenta que las cosas de Dios son santas. Y yo quiero recordarte algo, amado hermano, amada hermana, en esta noche. Si tú has sido redimida y comprada por la sangre de Cristo, entonces le perteneces al Señor. Tú no eres ya tu propio dueño, eres mayordomo de tu cuerpo, de tu vida, pero no eres dueño. Cristo te compró con su sangre y por lo tanto, como no te pertenece tu propia vida, debes cuidarla, apreciarla y valorarla como algo santo del Señor. Esto es sumamente importante. Ciertamente, hermanos, nos vamos a encontrar en esta vida con cuestiones que atraen, que seducen, que buscan convencernos hacia una u otra dirección. Es por lo tanto importante que tú y yo establezcamos nuestras prioridades y nuestras convicciones con la palabra de Dios. Por eso es que aquel que Cristo salva lo transforma, no nos deja igual, hermanos. Hay cantos que dicen, tal y como somos nos amó, por supuesto, pero no nos deja igual. El Señor inicia una obra de perfeccionamiento en nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, claramente dice que el que inició la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso implica entonces, hermanos, que en el entre nuestro conocimiento del Señor hasta el día que nos llama a su presencia, el Señor está obrando una obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Hermanos, entonces tenemos que entender que lo santo de Dios no es algo externo a nosotros, sino nosotros mismos. Por eso somos los santos. Por eso nos habla la palabra de santidad. Tú no puedes ver tan trivial esto, hermano, hermana. Tú no puedes ver tu salvación como algo a la ligera. Tienes que entender que esto es de vida o muerte, y no temporal, sino eterna. Las ovejas que Cristo salva les da vida eterna. Pero tú, hermano, hermana, tienes que entender que por lo tanto, si el Señor te ha llamado, Él te está separando, te está santificando. Y esto no significa que tengas que hacerte una persona religiosa, no significa que no puedas viajar o disfrutar de la vida. Claro que no. Dios en su provisión y en su misericordia nos concede tantas cosas hermosas que no merecemos, pero sí implica que ya no nos enredemos en los negocios de la vida. Implica que ya no hallemos nuestro gozo, nuestro deleite y nuestra paz en las cosas que el mundo ofrece, sino en Cristo, en la provisión que Dios ha dado para nosotros, en Dios mismo. Es en Él en quien debemos hallar nuestra paz, es en Él en quien debemos hallar nuestro gozo, nuestro deleite. Es por eso que le adoramos, que le exaltamos, que le servimos, que nos involucramos con el pueblo de Dios, que incluso en algunos casos nuestras amistades cambian. ¿Por qué? Porque ahora buscamos las cosas que son de Cristo. Y es muy fuerte reconocer lo que Santiago nos habla al respecto, porque él dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, iglesia, nosotros no podemos ser como estos rebeldes. Tú y yo no podemos tener un corazón rebelde, sino un corazón manso y humilde como el de Cristo. Un corazón que dice, ciertamente yo fui esto, el Señor me rescató de este tipo de vida, yo ya hice y deshice, si lo quieres ver así, pero baste ya el tiempo pasado para haber hecho que agradaba a los gentiles. Ahora mi vida, tu vida, debe de ser llevada de tal forma que solo agrade a Dios. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Y continúa diciendo a partir del verso 9, así ha dicho Jehová el Señor,
ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne, es decir, que no perteneciera al pacto del Señor, entrará en mi santuario. Vean, hermanos, qué importante es esto. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, no van a entrar. Y los levitas, fíjense, hermanos, aquí está el punto y mi propósito en esta enseñanza. Y los levitas, recordando que eran los encargados de ministrar en el templo, que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Fíjense. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos. Y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. ¡Qué fuerte es esto! Miren, hermanos, pienso por un momento en lo santo que es la alabanza y la adoración en una iglesia. Alabanza al Rey, adoración a la persona de Dios. Y nos encontramos en un momento de la historia donde Dios dice, estos levitas que tenían esa comisión, que se les había delegado el servirme de esa forma, lo van a poder seguir haciendo, pero ya no en mi presencia. Y ahora, ¿a quién sirven estos levitas? A la luz de este texto, al pueblo que disfrutaba las cosas mundanas, al pueblo que disfrutaba las cosas que no eran santas. ¿Eso qué me lleva a pensar entonces? Que la alabanza y la adoración, hermanos, es algo santo y que no se puede comprometer con las cosas del mundo. Personalmente, y cada quien puede tener su criterio, pero personalmente no estoy de acuerdo con los conciertos cristianos y con todo ese tipo de movimientos que desenfrenan, que distorsionan y que desvían las cosas santas del Señor. Ahora bien, tampoco quiero ser extremista y religioso. No estoy hablando de eso, porque hay hombres, mujeres que realmente aman al Señor y que están buscando que el pueblo de Dios de alguna manera pues adore y exalte. Pero a la luz de esto y a la luz de todo el contexto bíblico, la alabanza y la adoración es un tipo de toda la adoración que se representaba en el templo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se presentaba? Delante de Dios. ¿Y para quién? Para el Señor. Pero aquellos que se corrompieron, que se desviaron buscando las cosas de este mundo, el Señor dijo a esos levitas, ustedes quédense a la puerta, ustedes sirvan al pueblo, porque eso es lo que el pueblo quiere, pero por cuanto hicieron eso, no pueden servir delante de mí. ¡Wow, hermanos! Esto es impresionante, es impresionante. No supieron diferenciar, no supieron discernir. Y encontramos este tipo de cosas hoy. Y no estoy en contra de ningún género musical, hermanos, que quede claro. Pero considero que hay géneros musicales que fomentan el pecado, la carne, manifestaciones no espirituales. Y eso, hermanos, se está llevando a la iglesia. Y se está corrompiendo la adoración. Géneros musicales que en el mundo son para hablar de perversiones sexuales, para menospreciar y sobajar a la mujer, etcétera, etcétera. Se están permitiendo dentro de la iglesia con el pretexto de decir que es música de alcance. Hermanos, esa música lo único que va a alcanzar es gente impía, gente mundana, y vas a tener que seguir haciendo lo mismo dentro de la iglesia para mantenerlos ahí. Tienes que enseñar a diferenciar lo santo de lo profano. Lo que es de Dios es santo, hermanos. Lo que es de Dios no es compartido con el mundo, no es como las cosas del mundo. Tenemos que entenderlo así. La adoración a Dios es algo santísimo. La proclamación del Evangelio es algo santísimo, porque nuestro Dios es 3 veces santo. Luego dice, a partir del verso 13, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Fíjense, hermanos,
Fíjense, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas. A mis cosas santísimas, dice aquí el Señor. Y estoy leyendo literal el texto, hermanos. No se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Dios les está permitiendo servir, pero ya no en su presencia. Hermanos, tenemos que aprender a diferenciar lo santo de lo profano desde nuestras propias vidas. Y el verso 14 dice, les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya que hacerse. Está bien. No los desecha, pero limitó ya su ministerio, limitó su servicio a consecuencia de sus acciones. Y esto me recuerda otra cosa, hermanos. Todo lo que hagamos traerá sus consecuencias. Esto nos enseña, por ejemplo, si yo como pastor cayera en adulterio, no pierdo salvación y puedo seguir en una iglesia, pero estoy perdiéndome todo el privilegio de servirle al Señor como pastor. Estoy perdiendo a mi familia y muchas otras cosas más. Algo similar está pasando ahí por permitir que lo profano se introduzca en lo santo, por permitir contaminar nuestras vidas. Mucho cuidado, cuida tu templo, cuida tu vida, cuida tu relación con Cristo. Aférrate al Señor. Mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, ahora dice, este es otro grupo de los levitas, hermanos, aquellos que sí guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos, es decir, los que retuvieron el pacto, los que aprendieron a entender lo que es santo, lo que es de Dios, y que las cosas de Dios no se comprometen con las cosas del mundo, no se mezclan. Ellos no pensaron cosas como, quizá Dios no se enoje si hago esto, si hago el otro, qué tanto es tantito, y tantas cosas que a veces somos tan permisivos con nuestras propias vidas y no nos detenemos a pensar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que vivir para la gloria de Él, no para la nuestra. Y por lo tanto vienen las consecuencias. Pero aquellos que sí guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. ¿Quiénes? Los que retuvieron el pacto, los que fueron fieles, los que no se contaminaron con las cosas del mundo, aquellos que se guardaron para el Señor. Este es un llamado a la santidad, hermanos. La Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos. No se trata de lo que hacemos. Se trata de nuestro compromiso, de nuestra fidelidad. Se trata de lo que Cristo ha hecho. Se trata de nuestra obediencia al Señor. Pero también se trata de comprender a quién servimos ahora. Antes, tú eras tu propio Dios. Todo lo hacías para deleitarte a ti, para adorarte a ti. Ese era tu Dios. Pero ahora has sido rescatado de esa vana manera de vivir. Que entiendes que la vanagloria de la vida, que los apetitos de la carne, nada tienen que ver con la eternidad con el Señor. Que has sido comprado por precio de sangre y que ahora le perteneces a otro, a Cristo. Él es el Señor, eso implica Señor. Es hermoso considerar a Jesús mi Salvador, pero cuando dice soy tu Señor, implica tú ya no te mandas solo, tú no eres tu dueño, tú me perteneces. Y entonces todo lo que implica, hermanos, es una santificación, es el apartarse para Dios. Y entonces, ¿cómo nos conocemos hoy en el Nuevo Testamento? Como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, pero como adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es realmente un adorador en espíritu y en verdad? Aquí estamos viendo los parámetros. Alguien que
retiene su integridad, alguien que no compromete sus convicciones, alguien que camina en obediencia a la palabra del Señor, alguien que entiende que ahora Dios es su dueño, ahora alguien que entiende que Dios merece la gloria, la adoración, porque Él es digno. Es aquella persona que sabe que ya no vive para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Ese es el llamado que tenemos. Y cuando entren por las puertas, verso 17, del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del interior, del atrio interior y dentro de la casa. Está hablando del tipo de vestimenta, esto lo podemos encontrar con referencia en el Levítico capítulo 16. Verso 18 dice, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. En otras palabras, tienen que estar frescos delante del Señor. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¡Wow! Dios estaba molesto con el pueblo de Israel porque permitieron la idolatría. Ahora yo te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo, ¿qué ídolos estamos permitiendo en nuestro corazón? ¿Qué está reemplazando o tomando el lugar que solo a Dios le corresponde? Piensa en tus horas al día. ¿Cuántas de ellas se invierten en ti? ¿Y cuántas de ellas se invierten por lo menos en tu mente y corazón al Señor? El Señor está tratando con los ídolos aquí. Y está diciendo a aquellos que se les permite entrar a su presencia, no salgan con esas vestiduras al pueblo. Ahora, nosotros hoy somos revestidos de Cristo. Y lo que de alguna manera está diciendo es, no contamines lo que Dios ha hecho en ti. No contamines tu testimonio. ¿Cómo podríamos interpretar esto hoy, pastor? ¿Cómo podríamos hacerlo? Muy sencillo, hermanos. Hay lugares a los que los hijos de Dios ya no deben asistir. Hay lugares en los que ya no debemos de estar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros venimos de ministrar al Señor, de adorar al Señor, de estar en su presencia. Yo sé que muchas personas van llegando al Señor y de pronto pues salen de fiesta y muchas cosas y al día siguiente van a la iglesia y después el resto de la semana otra vez el mundo y ya otra vez es domingo. Y yo sé que muchos vivimos así y prácticamente sucede y decimos hasta que vino la convicción, porque todos de alguna manera lo hicimos. No vamos a juzgar a quien lo haga. El problema está si tengo 15, 20, 30 años en el Señor y sigo con ese estilo de vida. Pero, hermanos, tenemos que entender que hay cosas que no se deben comprometer. Si tú vas a una comida, una fiesta, un familiar se casa, alguna situación, la Biblia no prohíbe que asistas. Puedes hacerlo y disfrutar de ese tiempo. Pero también debes discernir en su momento el tono, el calor de la situación ya de una fiesta, el alcohol y todas esas cosas que puede haber alrededor de ti y que pueden afectar el testimonio sobre tu propia familia, no porque tú estés haciendo algo, sino porque finalmente palabras antisonantes, situaciones que están alrededor, ya no pueden ser de edificación. Y tú debes discernir el tiempo y decir, ya disfruté, ya estuve un tiempo, ya nos podemos retirar. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia no nos está prohibiendo que disfrutemos y que visitemos familiares o amigos o tengamos ese tipo de situaciones, pero tenemos que aprender a discernir lo santo de lo profano, hasta dónde verdaderamente yo me puedo involucrar y hasta dónde no. Eso es algo que Dios demanda de nosotros y requiere entendimiento de la palabra y requiere madurez. Luego sigue agregando las características de estos hombres. Dice que cuando salieran, en el verso 19, y al final del texto, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras, y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Esto es una ordenanza de Levítico capítulo 21, verso 5. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo, esto es el punto central
y el objetivo de esta enseñanza. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que Dios está pidiendo aquí? Y bajo el nuevo pacto, el estándar de santidad no disminuyó. Todo lo contrario. Reitero, Dios nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos pretender llevar vidas mundanas y que al final el Señor nos lleve al cielo. No podemos pretender eso. Dios demanda santidad, Dios demanda apartarse, Dios demanda obediencia, es lo que dice su palabra. Ahora, dejando en claro, yo no me salvo por obedecer, yo no me salvo por mis obras, yo soy salvo por causa de Cristo, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso enseña la Escritura. Pero los frutos dignos de arrepentimiento darán evidencia a través de obras que muestren un corazón convertido, arrepentido y que reconoce su pecado delante de Dios. Además les habla de no contaminarse a estos hombres, a estas personas. Y yo sé que en este momento podría estar pensando, bueno, es que esa era una instrucción muy severa, pero era la instrucción solo para la tribu de Leví, para los encargados de la administración en el templo. Pero yo quiero que recuerdes una cosa. Ahora, en Cristo, tú y yo somos real sacerdocio. Tú y yo somos como esos levitas, espiritualmente hablando. Somos como esa tribu escogida, apartada, que ahora es conocida como la iglesia, para presentar la adoración, para mostrarle al mundo lo que es santo, y para hacer diferencia a la iglesia entre lo limpio y lo no limpio. Somos nosotros los responsables. Toda la iglesia, todos hermanos, tú en tu hogar, tú como esposo, tú como esposa, ustedes como padres, los hijos, todos somos responsables de reconocer la necesidad de santificar al Señor en nuestras vidas. ¿Que no acaso en el modelo de oración que todos conocemos como Padre Nuestro, Jesús dijo, santificado sea tu nombre? ¿Por qué tomamos tan a la ligera la Escritura? ¿Por qué lo vemos como mera letra y no lo vemos como mandamientos del Señor? Como algo que Dios nos está pidiendo porque a Él le agrada. Si tú amas verdaderamente a Dios, vas a querer hacer lo que a Él le agrade. Si realmente dices amar a Dios, vas a querer complacerle. Porque Él lo merece, porque Él es digno. Y el verso 23, hermanos, que es con el que estoy concluyendo la enseñanza el día de hoy, es sumamente importante. Hay un llamado específico para estos hombres. No solamente iban a ministrar, no solamente iban a hacer el acto de sacrificio expiatorio para presentar la sangre delante del Señor y todo ello. Estaba Dios comprometiéndolos a una vida de santidad. Y creo, sin temor a equivocarme, que todo el Nuevo Testamento exhorta de la misma forma a la iglesia. A cada uno en particular, no solo a los pastores, no solo a los evangelistas, no solo a los líderes, a todos los que se dicen ser creyentes, cristianos, nacidos de nuevo. El Señor demanda santidad. Y no solo demanda santidad en cuanto a reconocer la santidad de Dios, sino en cuanto a la santidad en tu vida y en el testimonio que tenemos que dar a este mundo. Tenemos aquí dos grupos, ambos levitas, ambos bajo la misma promesa, el mismo pacto que tenían de servir al Señor en el templo. Recuerden que la tribu de Leví, pues, son los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Y se dijo que ellos servirían en el templo. Pero llegó un momento en la historia que estaba tan corrompido el sacerdocio, que el pecado y la idolatría se habían metido de tal manera al pueblo de Israel, que Dios dijo, basta ya, basta, basta. Dejen de hacer de las cosas mías, que son santas, un circo. Y comiencen a comportarse como debe de ser. Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy, iglesia. Tenemos que dejar ya atrás la vida de tibieza. Tenemos que dejar atrás ya la vida que complace a nuestra carne y comenzar a vivir una vida para Dios.
Eso es lo que Él demanda de nosotros. Porque Él lo merece. Porque Él es digno, hermanos. Aquí no es una cuestión de amenaza, sino una cuestión de respuesta en gratitud por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Claramente dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos llamó, hermanos. Y si Él nos está llamando, no es para ser como el primer grupo de levitas que vimos hoy, sino como el segundo grupo. Un grupo que entiende el llamado, un grupo que entiende a separar y a diferenciar lo santo de lo profano. Guarda tu corazón, hermano, hermana. Guarda tu vida. Apártate para el Señor. Recuerden que Jesús mismo dijo, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿habrá verdaderamente alguien que esté esperando mi regreso? Yo ruego al Señor que así nos halle a ti y a mí, esperando su regreso, aguardando el día, que cada día que pase tú al despertar digas, Señor, ¿será hoy? ¿Hoy volverás por nosotros? ¿Hoy me llamarás a tu presencia? Que tu vida esté preparada y lista en cualquier momento, para que ya sea aquí o allá estés adorando al Señor con tu estilo de vida y tu forma de vivir. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Eso es ser realmente alguien que ha entendido lo que implica lo santo y lo que implica lo profano, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Dios ha revelado su voluntad a nosotros en Cristo y nos está haciendo un llamado hoy, iglesia. Un llamado a pararnos en la brecha. Un llamado a levantarnos en el nombre de Jesús, estando sobre la roca que es Cristo, y poder proclamar el Evangelio con autoridad a este mundo que perece bajo engaños, bajo enfermedad y bajo muerte. Tú y yo tenemos la respuesta para la vida eterna. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. La única esperanza para la humanidad se encuentra en Él. Y tú y yo tenemos que honrar de tal forma ese llamado que Él nos ha hecho, que refleje la santidad del Señor en todo momento. Es un llamado a todos nosotros, hermanos. Tienes que aprender a diferenciar lo santo de lo profano en tu propia vida, en tu hogar. A tus propios hijos debes instruirles, para que ellos eventualmente instruyan a las siguientes generaciones. Inviértete en eso. Dedícate a eso. Que tu vida valga la pena realmente. Que tu vida no sea superficial, que tu vida no sea vana, sino que realmente tenga un propósito. Que puedas partir de este mundo diciendo, gracias a Dios pude instruir a mis hijos en los caminos del Señor. Que así sea, amados hermanos. Vamos a orar para dar gracias a nuestro Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción que nos has dado en esta tarde. Es un desafío, es un reto a nosotros para discernir lo santo de lo profano y lo limpio de lo no limpio. Ayúdanos a ser como este segundo grupo de los levitas que cuando vinieron las tentaciones y las pruebas de contaminarse o de desviar sus corazones a las cosas del mundo, dijeron no, retuvieron su integridad y permanecieron en tu camino. Enséñanos a caminar de tal manera, Padre, que honremos tu palabra y que santifiquemos tu nombre en nuestras vidas, dando un buen testimonio en este mundo de quién eres tú y de tu salvación. Nos ponemos en tus manos, Padre, y dando gracias a tu nombre y a tu palabra, Señor, porque es en tu nombre y por tu palabra que viene el conocimiento de la verdad a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracia y paz, amados hermanos, que el Señor los bendiga.